Estamos aquí, miércoles 15. Ay, la primera quincena del año. El que no se portó, Llegó. El que no se portó bien en diciembre. Señores, la cuesta de enero, una cosa terrible. Un mes que dura por dos. El que no se portó bien, que no supo estirar o estericar, como dice mi amiga, el doble, hoy tiene preocupación, angustia. No quiere ni que le depositen. Porque ¿para qué? Pero es quincena. A los medidos, a los prudentes, a los frugales, que aprovechen su quincena. Señor, ayer se dio lo que yo decía, le van a dar más bonogas a los choferes. Ellos se reunieron con Intran y no lo dejó hablar. O sea, los choferes que vamos a amenazar. No, usted no tiene que hacer huelga. Bonogas para todo el que pague el pasaje. Es como que hay una maquinita, que el gobierno tiene una maquinita ahí para subsidiar y para dar dinero. Eso daba para una buena conversación porque los choferes también se van a beneficiar si hay una buena inversión de esa nivelación del precio de los peajes, pero no, bonogas. Ahora le toca a los comerciantes, a la gente que trae productos que pagan peaje del Cibao, los plátanos, o sea, un cargamento de 4.000 plátanos, me imagino que le van a poner ellos de aumento un chele por cada plátano hay que darle, para ellos pasar por los peajes. Así no se vale, señor gobierno, ya lo decíamos ayer, las cifras macros de la economía podrían estar bien, pero no va a derramar porque se va en subsidio, se va en el pago de la deuda y se va en el clientelismo político. Y ahora hay una nueva modalidad que el gobierno nada más hay que amenazarle y dice, ¿qué es lo que tú quieres? Pero ni modo, vamos a entrar en materia. Se fue, no Juanita, se fue Urrutia, se fue a Guatemala. Yo me río de un cable de F que dice que Urrutia continúa su gira por América Latina. Ay, pero está lindo ese titular. Está muy lindo, pero señores, nos vamos. No falta la verdad. Nos vamos. No. Nos vamos nosotros a seguir tragando ese lucio. Entonces, ¿qué gira? Él vino aquí, había unos planes, no se dieron. Ahora va a Guatemala. Yo creo que su destino final va a ser Panamá, si se va a quedar peleando cerca. Pero o si no, el destino va a ser para Madrid. Para España. Entonces yo creo que hay que cambiar la narrativa porque nos vamos a pasar 5 o 6 años más con Maduro diciendo eso. Decía María Corina ayer que los días del chavismo están contados y eso será pronto. Entonces la gente dice, ven acá, pues yo creo que el discurso debe ser otro. ¿Cómo que están contando los días? ¿Será que comenzó a contar el chavismo? Pero ni modo, aquí estamos. Entremos en materia. Ay, no dejemos el tema de la droga afuera para decir algo del alcalde de Valladolid. Pero no todo lo que tenía, sino cómo es un lince político y cómo el clientelismo político, la gente que vive medrando alrededor del político, siempre tiene la suerte de salir ganancioso. ¿De qué partido es Es que un es? atleta de salto con garrocha. Es un atleta PRD. Un atleta de PRM. salto con garrocha. Atención, Eduardo Estrella. Del partido de Él Eduardo se fue a Estrella. Dominicano por el Cambio ahora en diciembre. Sí. Es decir, que ese hombre tuyo, Eduardo, que te explique bien. Buenos días. Bueno, pues buenos días, Nelson, Catherine, Yulisa, amigos que nos sintonizan, que nos escuchan. Bienvenidos a Despierta con CDN. Hoy, 15 de enero, día de Nuestra Señora del Cobro. Para los que puedan, evidentemente, para los que cobren hoy. Y si usted no está conforme con lo que cobra hoy, pues no pida un aumento, pida una nivelación, que a lo mejor se la dan. Hay algunas noticias en el plano internacional interesantes. En Corea, el presidente Yoon Suk Yeol, pues finalmente fue reducido al arresto. Al parecer se puso el Estado de Derecho en un país donde hay una convulsión política a raíz de, digamos, del golpe de Estado que en ciernes, como decía la oposición, que él tenía montado al declarar la ley marcial hace unas semanas. No solamente aquí se subsidia, en El Salvador, el benemérito, no sé cómo tendremos que decirle dentro de poco, Nayib Bukele, declaró que el gobierno iba a hacer frente a las facturas de la luz y del agua en este mes de enero, porque este es un mes muy difícil, como decía Nelson al comienzo. Nada más y nada menos que el 95% de los hogares salvadoreños
1.800.000 hogares serán subsidiados con hasta $80 en la factura de luz y hasta $35 en la factura del agua. Y si usted pagó enero al final de diciembre, no importa, se le acredita eso para febrero. En definitiva, la otra lectura no es la solidaridad de un gobierno comprometido y sensibilizado con los padeceres del pueblo, sino una crisis económica en ciernes que también se sostiene en una cultura de subsidios peligrosa. Y yo creo que Argentina puede ser, a nivel del patio, el mejor ejemplo de lo que es subsidiar, subsidiar y subsidiar, como si la máquina del dinero nunca se le fuera a acabar el papel o la tinta. En Haití, pues bueno, la buena práctica, al parecer le copiaron al presidente Luis Abinader su semanal y tendrán sus martes de la nación, y aprovecharon ayer para designar a Mario Andresol como secretario de Seguridad dentro del contexto de inseguridad ciudadana que vive el vecino país. Pues qué bueno, una decisión. En la medida que Haití se fortalezca en términos institucionales y en la medida que la seguridad vuelva a Haití, la situación en la República Dominicana también mejorará. Así que parabienes al Consejo Presidencial haitiano, independientemente de su naturaleza y legitimidad, y que todo le salga bien. Los peajes no subirán aquí en República Dominicana, como señalaba Nelson. El Intran se movió rápido y furioso y pudo, digamos, parar ese incremento. Y como decía finalmente el camarada Marx, las clases no se suicidan. Los partidos políticos opositores y del gobierno el día de ayer estaban de risita y tomando café en la Junta Central Electoral, viendo cómo entre todos se pondrán de acuerdo para garantizar, y me parece correcto lo que dijo Sigmund Freud, para garantizar que las mismas condiciones que se le imponen a los candidatos que llevan los partidos a los torneos electorales sean las mismas que se le pongan a las candidaturas independientes. Es correcta esa posición, igualdad para todo, pero es mucho mejor y buena noticia que los partidos políticos, independientemente de la contradicción que tengan que entre la oposición y el poder, puedan sentarse y ponerse de acuerdo y defender los intereses del sistema, que son los intereses de la gobernabilidad y de la democracia. Bueno, buenos días, Federico, buenos días, Yulisa, también a Nelson Rodríguez. El mundo amanece con muchas noticias hoy. Mi compañero habla del caso de Corea del Sur, pero más cerquita de nosotros, aunque por supuesto aquello no lo vamos a perder de vista, hay que decir que en el caso de Haití va a recibir la vecina nación la visita del presidente colombiano Gustavo Petro la semana que viene. O sea, de hoy en 7 o de hoy en 6, realmente. No se contará así. Nada. El próximo miércoles. El próximo miércoles 22 de enero, el señor Gustavo Petro ha anunciado, el gobierno de Haití, que va a llegar a la vecina nación. Gustavo Petro nos dijo, cuando estuvo acá en la cumbre de países, ¿fue la cumbre iberoamericana? Creo que sí, la que se desarrolló en Cancillería aquí. Prácticamente Gustavo Petro acababa de asumir el poder en Colombia y dijo que él quería ir a Haití, que él quería llegar a la vecina nación. Eso no ha podido concretarse. Veremos si la próxima semana eso se puede hacer. En Estados Unidos, el presidente Biden, al que le quedan 5 días, 4, en la Casa Blanca, ha tomado la decisión de sacar a Cuba de la lista de países que patrocinan o promocionan el terrorismo, una medida que ya había sido tomada por Barack Obama y que el señor Donald Trump, unos días antes de terminar su mandato, eliminó de un plumazo. Hay que esperar lo que ocurra en las próximas semanas. De cualquier manera, y sin tener exactamente el detalle de cómo funcionan los tiempos para este tipo de decisiones, para que permanezcan los países incluidos allí y después sean retirados por el Departamento de Estado, etcétera, hay que decir que esa medida, de una manera u otra, hace más sencillo el proceso para que muchos cubanos, por ejemplo, puedan hacer solicitudes de visa, para que no se la pongan en China cuando tienen que solicitar una ESTA, para que el tema de las remesas sea un poco más factible y no hayan tantas trabas. Eso dinamiza de una manera u otra el escenario económico de una Cuba que está literalmente en ruinas por un régimen comunista que no entiende que ha debido salir de ahí por la voluntad soberana de la gente, porque si los cubanos pudieran votar de manera libre, pues otro gallo cantaría. Por cierto, 553 personas liberó el señor Díaz-Canel también ayer de un plumazo. Dicen ellos que es por unas negociaciones con el Vaticano. Caray, qué casualidad.
Qué casualidad que no había pasado media hora de que se tomó esa medida en Estados Unidos para que liberaran a 553 personas, que hasta ahora eran objeto de cualquier cantidad de acusaciones, terrorismo, traición a la patria, por protestar. Pero bueno, cuando Estados Unidos les levanta la sanción, pues entonces les libera, porque así funcionan las dictaduras. Canjean con la vida humana. Les vale nada la libertad. Entonces, bueno, así las cosas. Algunos creen que eso es parte de una negociación internacional que podría involucrar a Venezuela, pero eso es agua de otro cántaro. Edmundo González está en Guatemala. Bernardo Arévalo lo va a recibir hoy, en las próximas horas, según la información que tenemos. Compañeros, muy buenos días. Buenos días, Catherine, Nelson, Federico. Hoy, ahora son las 7:13 de la mañana, pero dentro de 47 minutos, a las 8, se supone que hay una convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura para esta mañana conocer el protocolo de aplicación de la convocatoria para la reunión del Consejo. Según dijo ayer el señor Antoliano Peralta, hay un cronograma de trabajo y con este cronograma y el sometimiento de la primera reunión del Consejo, pues además se determina, se aprueba el protocolo y se autoriza al presidente del Consejo a convocar para conocer la decisión y la elección de la nueva procuradora de la República, que ha de conocerse, digamos, que pronto. Dice el consultor jurídico del Poder Ejecutivo que habrá informaciones de consulta pública del reglamento durante 20 días, según lo que establece la ley. Y eso es hoy a las 8 de la mañana. O sea que, digamos que avanzan los aprestos. De la Cámara de Cuentas hay pocas informaciones. ¿Qué Cámara de Cuentas que tiene la venta pesada? Esa, muy pesada. Gente que no quiere inscribirse, los que se inscribieron que también quieren repetir, hay de todo. Pero dice en la comisión que eso va lento, pero que en su momento se darán a conocer las fechas. Y así andan las cosas por las lides de los concursos que espera República Dominicana. Y ojalá que de la Cámara de Cuentas salga algo bueno, porque en los últimos 2 periodos pues no les ha ido muy bien, no por la sociedad, sino por ellos mismos. Los partidos políticos han dado un ejemplo el día de ayer, dejando de lado todas las diferencias y reuniéndose en la Junta Central Electoral para buscarle la vuelta a aquella sentencia del Tribunal Constitucional que dice que cualquiera puede presentarse a cualquier candidatura política en el país sin tener que participar o congregarse dentro de una organización política. Esto podría ser bien discutible porque la Constitución establece los partidos políticos como medio de ascenso a las candidaturas, pero el Tribunal Constitucional en algún momento parece que habrá olvidado que administra derecho político y se ha ido un poco al populismo. Veremos cómo termina eso, pero es bueno ver cómo la clase política se pone de acuerdo cuando entiende que podría estar en riesgo la tranquilidad de la democracia. Algunos dicen es más democracia que cualquiera pueda ir por cualquier medio. Hay que ver qué ha salido de eso en los países donde se ha podido y si realmente eso es lo que necesita República Dominicana. Hay una discusión detrás de esta sentencia que en algún momento tenemos que tenerla, no solo los partidos políticos, sino también la sociedad máxima, cuando tenemos estudios recientes que hablan de que más del 62% de la sociedad está de acuerdo en entregar libertad a cambio de seguridad y que no le parece mal la dictadura, siempre y cuando pueda salir a las calles sin tener miedo de ser asaltado y tener seguridad económica, porque sienten que no la tienen. Eso piensa el 62% de la población, al menos según Latino Barómetro. Los fogones están prendidos en Estados Unidos y el protocolo para la toma de posesión del presidente Donald Trump está en plena marcha. Dicen que han invitado poca gente porque la seguridad que se necesita es de más de 20.000 agentes y que hay amenazas de lobos solitarios de que podrían intentar hacer detonar la toma presidencial o la toma de posesión del presidente electo Donald Trump. Entre los presidentes de América que están confirmados, que fueron invitados, solamente se encuentran Milei, Bukele y Noboa. Únicamente 3 presidentes en América, al menos confirmados por la Casa Blanca, de que han sido invitados. Hay otros en América, bueno, que podrían estar ahí, pero no se ha dicho. Sí se sabe que se ha invitado a toda la delegación diplomática habilitada en Estados Unidos y que todo ese personal va a estar ahí. La embajadora de República Dominicana también ha sido invitada, la señora Sonia Guzmán. Y aquí en República Dominicana, en el patio, hay
una discusión por el tema minero con la Barrick que debía continuar hoy. Hay una reunión, una segunda reunión que se dará el día de hoy para ver qué va a pasar con los terrenos medio colindantes de la Barrick, en el que ellos dicen no es el precio justo y los dueños de los terrenos dicen a nosotros hay que comprarnos sí o sí y al precio que digamos. Una discusión que probablemente tendrá tercera parte, pero hoy hay una reunión para ver qué sale de ello, donde se ha integrado también la iglesia de Cotuí y La Vega, que ha sido una iglesia, digamos que protectora de una manera violenta del medio ambiente. A pesar de eso, los comunitarios han convocado huelga el día de hoy mientras se da simultáneamente esa marcha. Veremos qué puede salir de ahí. El diálogo se ha pautado para entre 10 y 11 de la mañana. Vamos a ver qué se puede decir después de ese diálogo y qué tan pacífica va a ser esa huelga en medio de los dirigentes de una parte y de la otra conversando ahí en Cotuí. Vamos a las portadas de CDN y El Caribe que nos traen nuestros dos medios del país y además cómo amanece o cómo amanecemos. Carolyn nos cuenta, Carolyn Cuevas. Es la cueva de Cotuí que nos confunde. Carolyn nos cuenta cómo amanecemos. Adelante, Carolyn. Buenos días, gracias. Y precisamente vamos a iniciar rápidamente este vistazo por el periódico El Caribe con el Banco Central, que resalta la preparación de República Dominicana ante cualquier desafío local o mundial. En otro tema, el gobierno dará a choferes más bonogas para que no suban el precio del transporte a raíz del aumento de los peajes. También tenemos noticias sobre la operación Pantera 7. Este jueves se le conocerá solicitud de medidas de coerción por el tráfico de 9.8 kilos de drogas. Y cerramos la portada del Caribe con el local de Impostón en Santiago, que será un museo de historia con el nombre de Don Alejandro Grullón. En la contraportada hablamos de deportes y de los Tigres del Licey y Leones del Escogido, que dieron otro paso de avance en su clasificación a la serie final al derrotar a las Águilas y Estrellas. Pasamos ahora a nuestro portal digital cdn.com.do, donde usted puede informarse de las noticias más importantes en el país y el mundo, como esta de las armas, relojes de lujo, miles de pesos y dólares hallados en la vivienda del director distrital de Bayahíbe relacionado al caso Pantera 7. Además, ampliamos sobre la crisis por el cierre del teleférico de Puerto Plata. Comerciantes llaman mentirosos a los funcionarios por la supuesta remodelación del proyecto. Y cerramos las notas de CDN Digital con la lista de famosos que han visto sus casas arder en los incendios forestales de Los Ángeles. Así que les invitamos a que visite siempre nuestro portal cdn.com.do y que adquieran El Caribe para que estén enterados en todo momento. Bueno, vamos al clima. Creo que Jim pudo economizarse el día de hoy porque no hay nada nuevo bajo el sol, precisamente bajo el sol porque será un día soleado. Jim Surieli, el reporte del clima. Muchísimas gracias, muy buenos días. Hoy está iniciando el periodo más frío en República Dominicana, que se extiende desde el 15 de enero hasta el 15 de marzo. Son 2 meses con las temperaturas más bajas en nuestra región caribeña. Y esto responde a la influencia de la temporada frontal 2024-2025. Ya se aleja el Frente Frío número 15. Ha dejado una masa de aire muy fresco en nuestro país, pero también desde anoche ha empezado a llegar una masa de aire polar y por lo tanto así seguirán las temperaturas muy frías en gran parte del territorio dominicano durante los próximos días hasta el sábado en la mañana. Avanza el Frente Frío número 16 que se ubicará al norte de la región del Caribe y por supuesto que también estará incidiendo con este descenso en las temperaturas. No obstante, el panorama se ha tornado en los últimos días generalmente seco y estable por la influencia de un sistema de alta presión. Así seguiremos durante las próximas 24 a 48 horas sin descartar algunos chubascos ligeros y aislados por los fragmentos nubosos que han llegado hasta nuestra región. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Bien, ahí está el tema. Algunos campos nubosos, pero un panorama estable y la brisita fresca del invierno. A la pausa. Regresamos con más Despierta con CDN. Agradece siempre que ustedes estén ahí escribiéndonos, mandándonos sus mensajes. Proyectamos pantalla, como dice Nelson,
para que no crea nadie que yo estoy leyendo algo que no es. Lo que pasa es que hay cosas que yo no puedo leer porque a mí no me gusta faltarle el respeto a la persona, o sea, no lo hago, no me gustan los insultos y menos a esta hora. Hay niñitos despiertos, así que mantengamos la cordura. Pedro Celestino, pero tengo que decir que la audiencia de Facebook Live es bastante decente, bastante decente. Pedro Celestino Rodríguez nos manda saludos desde Mao, Valverde, un abrazo, querido amigo. También Henry Santana, que está en Higüey. Josefina Taveras, Dios le dé fortaleza a la señora que sacó a su hija de la tumba para ver qué hacen nuestras autoridades. Qué pena que tengamos que hacer eso. Dios mío, mi país. Totalmente de acuerdo, Josefina. Uno no quisiera ni siquiera tener que abundar sobre un caso tan horrible. Es un caso muy doloroso. Entiendo que la dama en cuestión, la señora, fue liberada anoche. Hay algunos abogados que ya la están asistiendo y quizás mencionemos algo sobre ese particular. Pero es lo que ocurre con la denegación de justicia y también con el tema de la salud mental. Ahí hay una combinación fatal, fatal, porque es una tragedia lo que se ha vivido en ese tribunal y lo que la gente, la opinión pública ha tenido que ver y nosotros como periodistas intentar de comprender y dilucidar. Francisco Marte con nosotros dice, Yulisa, bella y hermosa como siempre, saludos a todo el elenco. Miriam Borges nos dice buenos días a ese gran equipo. Señores, ¿y qué es lo que pasa en este país? Hay un día que dicen sobre los ruidos o música en zonas urbanas que la policía podía llevarse las bocinas y otros no. Deben decidirse, ya que en los barrios no importa que hayan ancianos, niños o cual sea que sea la condición o enfermedad. En las casas, música 100%, deben tener firmeza y llevarle las bocinas a los inconscientes. Gracias, Miriam. Cristian Segura, muy buenos días, bendiciones al gran equipo de periodistas, Catherine Hernández, Yulisa, un abrazo. Nelson Rodríguez, Federico, Santiago Villolímpica. Solani Corporán, buenos días, bendiciones para ese gran equipo en sintonía desde Jamey, San Cristóbal. A ver, también está por acá Héctor, que le pone un sobrenombre a Celso Marrancini, yo no lo voy a leer, pero él dice que él se ha ido por las ramas y no por el tronco con eso de los apagones. Dice, se habrá aclarado el camino oscuro del señor del café y de la corbata roja y el ex canciller Dupuy. Ese equipo de CDN está más nivelado que los partidos políticos en su unidad ante la Junta Central Electoral. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Ahí estamos contigo, Héctor. Un abrazo. Guadalupe Graciano, aunque dice uno por aquí que no hay nadie a su nivel. Eso es verdad que lo dijo. Pero está bien. Lo dijo. Ese es chiste interno, ese es chiste interno. Ay, ay, ay. Eso es la humildad rebosando. Hombre, claro, claro. Ay, Guadalupe, estás con nosotros desde Los Negros de Asua. Dice, para mi yerno Mauricio Méndez, que está de cumpleaños. Felicidades, Mauricio. Mira cómo te quiere tu suegra. Tu suegra, mira. Ah, ¿ves? Sí, pues ya dice mi yerno que está cumpliendo años. Miren, hay suegras buenas. Yo tengo una buenísima. Buenísima. Más te vale. Digo porque es que las suegras tienen mala fama. ¿Tú lo sabes? Sí. Ah, las suegras tienen mala fama. Pero una fama inmerecida. Bueno, realmente, porque Sí, hay de porque todo. Siempre pasa eso. Porque Sí. hay de todo. Sí, sí, sí. Se potencian las cosas no tan buenas de las que son buenas. Pero qué bueno que las buenas suegras hablen. Me gusta, para que ayuden a quitarse moco. Hay más malos maridos que malas suegras. Exactamente. Así es. Kilómetro 14 de la autopista Duarte con CDN. Jocelyn, échanos tu cuento de cuando tienes que pasar por el 9. A ver cómo lo ves tú para nosotros tener que dejar de hablar de eso. Que hable la gente. Ya yo estoy por poner un micrófono ahí en el 9 y que la gente diga lo que quiera. Porque ya. Porque si el asunto es que somos los periodistas, pues entonces que hable la gente. No se preocupen, que la gente habla después en las elecciones. Es una campaña. La gente habla en las elecciones, Yulisa. Es una ¿Y saben qué pasa? campaña. Que en las elecciones, en los sistemas democráticos, después, la vuelta atrás dura 4 años. 8. Buenos días, Delio, Samuel Marmolejos. Ruego al Señor por mi hija Virginia. Ayúdala, Señor Jesús, dice Máxima de León. Máxima, no sé qué le pasa a tu hija, pero compartimos contigo esa oración. Un abrazo para ti y para todas las personas que tienen algún familiar luchando contra algún tipo de enfermedad. Y nuestro cariño, apoyo y acompañamiento espiritual y emocional. Un abrazo, Máxima. Gracias por escribirnos.
Dionisio Paulus, bella Catherine, gracias mi amor. Johnny Díaz, buenos días, ¿cómo están? Cuídense. Amén. Por acá comenta Positivo Guzmán, me gusta ese nombre, Positivo. No, ese era el nombre divertido, pero ese es otro. Buenos días, bendiciones de Connecticut. Un abrazo para ti. Hace frío ahí. Sí, mucho frío. Feliz Año Nuevo, nos dice Luis Apallero, eso es un clásico. Todavía el 10 de enero, todavía el 10 de enero, Luisa, si uno no ha visto a otra persona, le dice feliz año. Feliz año. Pero mira, el 29 de enero es el Año Nuevo chino. Sí. Exacto. Podemos extenderlo hasta ese día. Vamos a celebrar el Año Nuevo chino. Sí. ¿El 29? Sí, bueno, dale. Mucho fan. Vamos a llamar al embajador. Llama al embajador a ver si viene. El embajador. El embajador. En la embajada de China, una de las cosas que debería hacer es empezar por asfaltar toda la calle al frente de la embajada, que desde que ellos hicieron, ellos alquilaron ese edificio, pero desde que se construyó ese edificio, esa calle quedó literalmente acabada. Bueno, digo yo con la gente del Ministerio de Obras Públicas, es función de Obras Públicas, pero quizás colaborar con la acera, etcétera. Y los chinos tienen para eso. Ellos hacen una carretera en un soplido. Y hasta para más. Oh, pero claro. El problema es ¿a cambio de qué? No. El problema es ¿a cambio de qué? Por lo menos no te van a invadir. Pero bueno, hay invasiones de invasiones. Los peques comerciantes vamos a ir a la quiebra en este gobierno, dice Víctor Santiago. Comenta Jocelyn, dice, mira lo del 9. Eso está increíble, Catherine. A las 11 hay tapones todavía, se pegan con los del mediodía, que se pegan a su vez con los de las 5. Bueno, había tapones esta mañana a las 6 de la mañana. Son tapón eterno. Sí, hay problemas. Le vamos a cambiar el tapón del 9 por el embudo del 9. Y yo sé que... ¿El embudo? Sí, ayer fue infernal eso, pero prometimos que no hablemos del 9. Va a hablar la gente, a ver, comenta por acá José Luis Marchán. Dice, un venezolano más en República Dominicana hace 2 años. Un abrazo, José Luis. La buena noticia para ti es que República Dominicana desde el día 1 es un país maravilloso para los venezolanos que vivimos acá. El primer año siempre es difícil en cualquier país del mundo si usted está migrando. Pero la buena noticia es que pese a las dificultades propias del movimiento migratorio, el pueblo dominicano es tan particularmente cálido que uno se lo pasa más tranquilo. Por no decir, uno se lo pasa hasta con una fría. Hasta con una fría. Un abrazo para ti, querido amigo. Cuídate. Yo, Lexi García, desde Sosúa, Puerto Plata. Gracias a toda la audiencia que nos saluda en Facebook Live. Son las 7:34 minutos de la mañana. 7:34, y como decíamos a comienzo de la mañana, los principales partidos políticos dejaron de lado sus diferencias y se unieron este martes para llevar ante la Junta Central Electoral una iniciativa de diálogo sobre un tema que aseguran amenaza el sistema de partidos en la República Dominicana, la sentencia que elimina trabas a las candidaturas independientes. Karelyn Cueva nos amplía la noticia. En una acción poco usual, los partidos políticos pausaron su rol antagonista para impulsar una agenda común. Fortalecer el sistema de partidos, que es nuestro principal objetivo. PRM, Fuerza del Pueblo y PLD, representados por sus delegados, acudieron este martes a la Junta Central Electoral para expresar su preocupación a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucionales los artículos 152 y 157 de la Ley 2023 sobre régimen electoral y que abre la posibilidad a candidatos independientes aspirar a puestos de elección al margen de las organizaciones tradicionales. Y ya hay una decisión del Tribunal Constitucional, simplemente lo que hay que abordar de manera legislativa, los aspectos y reglamentarios, los aspectos que regularán esa figura que ya existía sobre las candidaturas independientes, pero nosotros como partidos políticos no nos oponemos a una disposición que ya es de ley. Esta sentencia puede ser regulada y en este caso están dando un mandato para que los artículos 156 y 157 sean modificados, y lo que queremos nosotros es contribuir para que la redacción de esos artículos corresponda con un ordenamiento que garantice un proceso eficaz, estable, democrático y que no le anule derecho a nadie. Aseguran que su intención no es limitar las candidaturas independientes, sino que sean reguladas, al igual que los partidos. O sea, nosotros no tenemos una fórmula mágica ni la proponemos, simplemente que en el diálogo liderado por la Junta Central Electoral salgan las soluciones que permitan montar un proceso ordenado. Nosotros lo que queremos es que haya un proceso eficaz, ordenado y que se corresponda con lo que dice la ley. ¿La Junta se comprometió a convocar el diálogo?
La Junta comparte el interés, comparte esa preocupación y evidentemente tiene el interés de convocar ese diálogo y nosotros de apoyar el diálogo. Esperan que en lo adelante el órgano de comicios esté convocando a todos los partidos del sistema y sectores interesados a fin de propiciar un consenso que evite una aplicación desproporcionada e irregular de la sentencia del Tribunal Constitucional. Carolyn Cuevas, CDN. Bueno, dentro de todo lo malo lleva dentro de sí algo bueno. Y si bien es cierto que la sentencia del Tribunal Constitucional, desde una perspectiva jurídica, algunos juristas entienden que la Corte se extralimitó porque adicionalmente a declarar la inconstitucionalidad de algunos artículos de la ley electoral, también determinó cómo debía suplirse ese vacío. Y algunos entienden que esa es una atribución del Congreso. Incluso recordemos que el diputado Cedeño la semana pasada estaba hablando, me parece, ¿Cedeño? O sí, pues, que iban a someter, a llamarlo a capítulo, a hacer una interpelación. Pero, ciertamente, que este es un momento que implica la necesaria unión del sistema de partidos, no solamente para garantizar, digamos, la preservación del sistema, porque aquí hay intereses también, evidentemente. Y hay una fotografía donde están todos los delegados políticos de todos los partidos que usualmente nos tienen acostumbrados a verlos discutir, a verlos combatirse entre sí en la Junta Central Electoral, a verlos en permanente estado de antagonismo. Y sin embargo, cuando uno ve esa imagen de cómo son capaces nuestros líderes partidarios de todos los colores, partidos y tendencias de sentarse y llevar una posición unida de cara a un interés común, eso es una esperanza para el sistema de partidos políticos en la República Dominicana, independientemente del objeto puntual que es la sentencia, porque en otros países de la región hemos visto cómo los partidos son incapaces de coincidir en un mismo espacio. Eso independientemente de que estamos hablando del derecho de elegir y ser elegido que le atañe a cada ciudadano, que tampoco es un sistema de partidos que puede enrocarse y vulnerar ese derecho que tienen todos. Lo que en puridad corresponde es que la Junta Central Electoral organice sobre la base de la igualdad entre todos ante la ley, las formas en que los candidatos, ya sea de partidos o ya sea independientes, puedan acceder y postularse a alguna candidatura electoral. Eso es lo único que hay que preservar, la igualdad. Y la igualdad evidentemente no es muchos requisitos para quienes vayan a través de partidos y pocos requisitos para quienes vayan de manera independiente. Ese es el desafío. Bueno, bonita presencia ahí de los partidos, los tres principales al menos en la Junta. También una posición muy realista, que es buscarle un bajadero al asunto, ver de qué manera se modifica la ley. Creo que es así, porque es una tendencia irrecurrible del Tribunal Constitucional, eso es lo peligroso. Y realmente, a simple vista, se ve que hubo una extralimitación. La instancia para que se declarara inconstitucional algunos aspectos de la ley tiene una parte inicial que es correcta. Dice candidaturas independientes, pero si tú tienes que inscribirte en un partido para poder participar, tú no eres independiente, porque tú vas a depender de uno de los partidos. Entonces, hasta ahí está bien. Pero, ¿dónde viene la extralimitación? En la misma instancia se le dice o se le pide al Tribunal Constitucional que diga cómo debiera ser entonces, cómo debiera estar redactado. No sé si el tribunal fue muy sagaz o muy ingenuo, pero también ellos fueron y dijeron cómo es que debe decir. Y redactaron, que no es competencia de los jueces, cómo deben ser la candidatura independiente, que cualquier grupo social que lo pueda... No. Usted que debió quedarse en el tamaño de que son inconstitucionales, y el legislador, que para eso fue electo, debió legislar para enmendar ese error. Tiene algunos aspectos positivos, porque hay que incentivar eso de la candidatura por fuera de las cúpulas partidarias, pero además hay algunos aspectos que deben aclararse a simple vista de cómo se da la legalidad de esa candidatura independiente, si tiene que recoger firmas, cuáles son las reglas de juego, el financiamiento. Lo primero es que no es verdad que va a haber un financiamiento estatal, porque hasta yo por un partidito, inmediatamente estoy en el globo. Se convierte en un negocio. En un negocio, pero además... Aquí a cualquier independiente lo financian y lo vuelven hasta presidente de la República. Entonces, las fuentes de financiamiento también tienen que aclararse. Pero bien por los partidos que optaran por ese camino, por esa vía.
Bueno, vamos a cambiar de tema y nos vamos al tema de la Barricol. Hoy, como les anunciábamos hace unos minutos, hay anunciada una nueva protesta en medio de un diálogo al que se ha llamado. No sabemos de qué va la protesta cuando se han hecho algunos intentos por partir la diferencia y por encontrar un punto de avenencia con los que protestan y los que exigen una compra de unos terrenos a Barricol. Vamos a ver qué nos cuenta nuestro compañero Dauris Reyes. La consigna popular de lucha social marca la firmeza de sacerdotes católicos y comunitarios quienes, tras reunirse con las autoridades tanto del gobierno como de la minera Barrick Pueblo Viejo, realizaron una asamblea en la zona donde se origina el conflicto y, no obstante a la posibilidad de arribar a un acuerdo, en el encuentro de este miércoles anunciaron una marcha contra la minera fijada para el próximo miércoles 22 del corriente mes. El 22 hay una marcha. Que esa marcha no sea tumbada bajo ninguna circunstancia. Que después de la actividad del 22 proponemos otra actividad que sería paralizar la autopista Duarte por 1 hora. Barrick tiene que sentirlo y las autoridades tienen que saber que no pueden permitirle a Barrick que actúe como otro gobierno. Entre tanto, empleados de la multinacional conjunto a la Confederación Nacional de Unidad Sindical aclararon que no existen inconvenientes laborales con la minera, como habría circulado en medios de comunicación y redes sociales. En la empresa minera Pueblo Viejo no existe conflictividad laboral interna, como algunos medios malintencionados o algunas personas malintencionadas han intentado proyectar. Rechazamos contundentemente esas informaciones erróneas, que corresponde a una campaña de desinformación orquestada con el objetivo de desprestigiar a la empresa y entorpecer el proceso que está presentando la empresa de reasentamiento. Llamamos siempre a la armonía, a la paz y al entendimiento, y creemos que por eso en este momento se está caminando por una ruta que es la correcta. Por segunda ocasión en la diócesis de La Vega se reúnen los diversos sectores involucrados en el conflicto originado a raíz del reasentamiento de familias que habitan en la zona de impacto minero, a propósito del desacuerdo entre las partes para realizar este proceso. Dauris Reyes, CDN. Saludo al padre Rogelio Cruz. Bueno, ya no es padre. Bueno, él es sacerdote, él siempre será sacerdote. No, sí, está porque él está consagrado. Lo que él no es parte de la Iglesia Católica. Mire, hay varias cosas ahí. Yo creo que en el trasfondo hay que servirle su comida aparte a la minería responsable, porque también hay una serie de pruritos y hay una serie de chantajes de por medio, y vamos a apartar eso. Lo otro es que yo creo que pueden ponerse de acuerdo, porque hasta donde he visto, he leído, es un problema de desacuerdo con los montos. Es un problema económico, a no compensar, es un problema ni siquiera exactamente. Y yo no sé si existen fórmulas, tasaciones, mediciones, para decir cuánto te toca a ti. Yo vi una entrevista en algunos aspectos desafortunados con la Barceló, la que está al frente. Juana Barceló. Sí, en algunos aspectos desafortunados. Ella explicaba bien el asunto, pero decía que quieren abusar y que quieren chantajear. Sí. Y pone algunos ejemplos, que un señor que tiene tanta mata y quiere que le den tanto por mata, por árbol. O sea, es una caricatura que no debiera ser. Creo que debe buscársele una salida. Lamentablemente, la barri, la comunidad, a veces surgen este tipo de desacuerdos desagradables en sí. Yo espero que se avance, y se va a avanzar y debe avanzar por la vía del diálogo. Creo que es oro que sacan de allá. Sí, señor. Sí. Y plata. Nosotros estuvimos pero nada más, nosotros fuimos una vez, el equipo de aquí, allá. pero nada más con el oro, a los precios. A 3.000 la onza. Y que se espera que todavía va a estar más récord. Yo creo que es un buen negocio. Si hubo tiempos inmemoriales para ponerse de acuerdo por el lugar de la presa de Cola,
yo creo que esto viene resultando un aspecto secundario. Una discusión de 4 años. En realidad, Nelson, 5 años. Esto ni siquiera es terciario, porque la discusión primaria, que no es la que se está diciendo ahí, es la que se solapa y se tiene debajo de la mesa, que es el conflicto de una supraagenda que entiende que la minería no puede ser. Y otras personas que entienden que, si bien es cierto, en el pasado, con las tecnologías y las prácticas, a nivel mundial se hicieron algunos desarreglos en muchas partes, incluyendo el Estado Dominicano con la Rosario Dominicana. Ahí, el Estado, no Barrick. Entonces, la gente entiende que no debe haber minería y otra gente entiende que puede haber minería responsable. Y aquí hay un radicalismo ambiental que utiliza causas locales, se monta sobre la ola de causas locales, pero ondeando una suprabandera de negación total de la minería. Aquí hay gente que apuestan y enaltecen el gobierno, la política minera de Costa Rica, de cero minería. Y la discusión es válida. Aquí lo que tenemos que discutir, el verdadero rol del Estado, que no lo ha hecho nunca en 20 años, es sentar y decir qué vamos a hacer con la minería en la República Dominicana, dónde, cómo y cuándo. Esa es la discusión. En ausencia de esta discusión, se focaliza el conflicto de estas grandes agendas en este territorio de la Barrick, donde primero le bloquearon la presa de Cola en Cuance, la circunscribieron dentro de la reserva Fondo Negro, sobre la base de que ahí es que ellos están operando, hagan su presa ahí, pero aquí hay gente que quiere cerrar la minería en la República Dominicana. Exacto. Pura y dura, y utilizan 800, 900 familias como bandera, pero el objetivo final es cerrar la minería, no Barrick, la minería, cual que sea. Y empiezan por ahí, y terminan por lo agregado, y terminan por los cementos, pero toda esa protesta la hacen desde su celular, manufacturado con minerales y metales, ¿verdad? Y tierra rara, explotada en África con trabajo infantil. Eso no lo decimos. Utilizamos nuestros celulares de última generación para tuitear en contra de la minería, para hacer videitos en contra de la minería, y no nos preguntamos de dónde salió el plástico de ese celular, de dónde salió el silicio de ese celular o el coltán de ese celular, en una labor muy hipócrita. Pero la discusión es económica, esencialmente económica, y coincide también, si el oro no tuviera 3.000 la onza, quizá no hubiera esta protesta. Pero los campesinos dicen, con toda razón, ¿cómo tú me vas a pagar 42.000 pesos la tarea? Cuando yo quiero que tú me pagues 170.000 porque tú estás sacando oro y tú me vas a quitar mi mata de cacao. Por cierto, que esta discusión se está dando en un momento donde el cacao está a 10.000 la tonelada. Entonces, el que tiene su finca de cacao y sabe que se la quieren quitar para sacar oro de ahí abajo, dice, ven acá, pero el cacao que me está dejando dinero, ahora tú me lo quieres quitar para darme 3 pesos. Es la discusión económica. Y si la discusión económica se puede llegar a un acuerdo, y eso es lo importante. Ahora, lo que no se puede montar sobre una discusión económica, una discusión ideológica, y por lo menos no tener la decencia y la transparencia de decir que esa es la verdadera naturaleza de la discusión. Esos campesinos saben lo que tienen cacao sobre oro, arrancando por ahí. Claro. Arranquemos por ahí. Tienen cacao sembrado en oro. Pero ha habido unos acuerdos con Barrick, tal como nos comenta Alba, que nos está enviando una información. Hay una especie de acuerdo al que se ha llegado con la mayoría de la gente, pero hay 2 que son los que tienen la mayor cantidad de los terrenos, que a pesar de que tienen o se han hecho tasaciones y se sabe cuál es el precio, ellos no quieren el precio al que se ha arribado en una tasación y que además son los precios del mercado. Ellos dicen que ese no es el precio que van a aceptar y ponen su propio precio. Y además se ha establecido que ese no es el precio de mercado. Pero bien, el que quiere tiene que o negociar o pagar lo que el otro pide. Y esa es la situación en la que está Barrick en este momento. A pesar de que son, según el dato que nos suministran, más de 200 o 200, y de esa cantidad solo 2, que son los que tienen la mayor cantidad de terreno, no están de acuerdo. Pero ahí había más de 2 personas. No, sin duda. Pero no todos son los dueños de los terrenos. Claro. Entonces, los 2 que son propietarios de la mayor cantidad de los terrenos dicen, pero mi cacao está sembrado encima de oro y tú quieres quitarme el cacao y sacarme el oro que tengo abajo. Hay que darme el precio que yo pido. Esa es una discusión eminentemente económica y, bueno, la Barrick sabrá si le compra o no, pero por suerte en este caso no hay una discusión ambientalista y la iglesia está jugando, digamos que un papel medianamente mediador, porque en el pasado la iglesia se había estado cerrando a banda, no hay minería, no se va a tumbar la mata de cacao, aquí no se le va a dar terreno a la Barrick, y ese no es el caso que tenemos en este momento. Hay una discusión de precio eminentemente económica y eso tiene que resolverlo la Barrick. El Estado, aunque el contrato del Estado Dominicano con la Barrick diga lo que diga,
es una discusión de compra de terreno que tiene que resolverla la minera, que es la interesada en expandir la explotación de esa parte de Cotuí, y ellos van a tener que llegar a un acuerdo o no le compren los terrenos y exploten del otro lado, si es que tienen la posibilidad. Pero quizás con violencia no hay un punto de avenencia. Y mientras se está llegando a un diálogo no se puede llamar a otra marcha. O usted quiere negociar o usted quiere protestar, una de las dos, pero las dos cosas al mismo tiempo no se pueden. Miren, a mí me llama la atención poderosamente que este caso tiene mucho tiempo y que en parte hay que decir, el Estado Dominicano ha lucido ineficiente para ponderar, según su propio juicio, cuáles son los mecanismos, las rayas, ¿no? Llegamos hasta aquí, llegamos hasta acá, como un tercero relativamente imparcial, que no tiene por qué serlo. El Estado tiene que tener una voz activa en esto. Este conflicto que ya supera los 4, 5 años, le está costando dinero al Estado Dominicano. Y por lo tanto debería existir algún sentido mínimo de urgencia en resolver. Ese mismo sentido de urgencia que uno no ve, por ejemplo, para desalojar a personas que están en lugares que no les corresponden, que le hacen un daño al país y que además entonces después hay que sacarle del bolsillo al Estado para pagarles. Caso, por ejemplo, del kilómetro 9. Porque cuando el Estado no tiene decisión para hacer lo que se tiene que hacer, pues entonces se abre espacio para que personas abusen de esa ausencia de determinación. En el kilómetro 9, ¿desde hace cuánto no había una orden de desalojo? Desde hace varios meses, pero no la habían ejecutado. Años. Años, 2 años, Nelson, creo que fue el dato que nosotros, 2 años. Entonces, ausencia de determinación. En el caso de la Barrick, eso entiendo yo que no debe ser demasiado complejo saber quién tiene o no la titularidad de los terrenos, porque también se dice que hay personas allí que reclaman terrenos que no les pertenecen, que están buscando comprarle a precio de gallina flaca a los productores para entonces después reclamar con más power, ¿verdad?, a la minera, y así sucesivamente se vuelve el desorden, el pandemonio. Pasaba también en el kilómetro 9. Y eso también se corresponde con la ausencia o por lo menos la tardanza en tomar determinación por parte del Estado, que ha debido decir, estos son los dueños, esto es lo que vale la tierra y esto es un precio razonable. Qué bueno ver ahí a Pablo Ulloa, calentón, le va a tocar con ese caso, sobre todo porque, aunque como nos dice bien nuestra directora del Panel y Familia, solamente hay 2 que están en desacuerdo con el pago, ahí uno ve pues ya a la comunidad en pleno diciendo que va a marchar. Eso no resuelve nada. Porque son solidarios. Eso no resuelve absolutamente nada. Entonces, yo he visto en distintas oportunidades que aquí hay demasiada gente que disfraza la protesta, disfraza el chantaje de protesta. Demasiada gente. Aquí yo vi a un haitiano reclamando por los terrenos del kilómetro 9 que le pagaran sus cuartos. Entonces tú dices, caramba, pero ese terreno yo no entiendo. Eso lo vi yo con mis ojos, ustedes también lo vieron, nosotros lo reportamos aquí en CDN. Quizá tenía la titularidad de los terrenos, claro que no, porque ese terreno no era privado, es un terreno del Estado. Y se metieron ahí a la mala, entonces después hay que sacar el bolsillo de todo para pagarle dinero a esa gente. Y no lo que se corresponde, sino lo que ellos creen que vale. Pero eso se lo busca el Estado por desorganizado. Exactamente, por la tardanza en la determinación. Porque es que no queremos ruido, porque es que estamos en elecciones, porque es que aguanta ahí. Caramba, decidan. Decidan en el kilómetro 9, decidan allá en Cotuí, decidan en donde tengan que decidir. Esto está en todas partes. Lo mismo hay en la 27 de febrero, donde se está haciendo una ampliación, una cantidad de buhoneros que tomaron la acera. Igual. Simplemente, y eso pasa en todas partes. En la avenida Duarte, tuvo el Ministerio de Turismo, el Ayuntamiento, que entregarle la zona de la acera y parte de la calle, simplemente porque el Estado crece de manera desorganizada. Y en la autopista del Nordeste, Yulisa, yendo hacia Samaná, ahí hay un pueblo nuevo. Ya hay un reguero de Tarantina. Claro. Si eso pasó en el pasado, bueno, fue cumplido. Por eso está pasando en la ecológica. Por eso está pasando en la ecológica. Y se está cogiendo el área verde. Y eso está pasando en la circunvalación. ¿Y qué van a esperar? ¿Y qué vamos a esperar? En la circunvalación, en la entrada de Jaina, ya está pasando. Dentro de 20 años vamos a desalojarlo también. Pero oye, que en la carretera, la Juan Pablo II, ¿qué se llama? La que va para Samaná. Sí.
gente instalando tarantines de lado y lado en una carretera que se supone es medio nueva y que tiene una supervisión permanente. Ahorita esa gente para desalojarla hay que pagarle. El Estado se permite a sí mismo, es más, la autoridad permite que se le vulnere su propia capacidad para entonces luego tener que enmendar la situación pagando dinero que muchas veces no tiene. Mira, pero hay un aspecto todavía más dramático, es que ocupan terreno, te hacen un barrio y después hacen protesta para que le pongan luz. La luz y el Estado va y se la pone. Para que le lleve que la así es. Pero ¿quién permitió que se instalara la primera casa allí? O sea, ahí también hay una responsabilidad municipal. Eso es de las alcaldías. Eso son las alcaldías. Permisivo, un Estado muy permisivo. Demasiado. Es que este es un Estado que no tiene orden. Porque el primero que te falta es el Estado, en mayoría es un Estado que no tiene orden, que no sabe para dónde va. Pero yo te voy a preguntar, pero yo te pregunto a ti. Instala tú un puestico de venta ahí en la Lincoln. Instálalo tú, para que tú veas cómo te cae hasta la quimbamba. Voy a agarrar yo mi vehículo y me voy a poner a vender ahí a lo que a mí me plazca en la avenida Winston Churchill para que ustedes vean lo que va a pasar. Arepas y Esto ajiaca, es un por Estado favor. selectivo en cuanto a la persecución. Totalmente selectivo. Lo que le causa como roncha, como impresión, a la clase media se la llevan para el carrizo. Ustedes lo saben, ya lo vieron con la reforma fiscal. Totalmente. Si no, vean lo que nos quieren ajustar con esa modificación de la ley de residuos sólidos. Vean lo que nos quieren ajustar. Todo el mundo debería, todo el que trabaja en este país tiene un emprendimiento o tiene una compañía, por chiquita o grande. Es más, si usted paga impuestos, vaya y léase esa ley para que usted vea lo que a usted, este Congreso o el que sea que de una manera malintencionada se prestó para trabajar en esa ley, vaya a ver lo que nos quieren ajustar. Y díganos si este no es un Estado que se sabotea a sí mismo. Claro. Este es un Estado que se deja sabotear a sí mismo y así no vamos para ninguna parte. Hay una señora, cambiando de tema, que llevó la osamenta de su hija, los restos, los huesos de su hija que ya estaban enterrados, a la que todavía no le han permitido justicia. Esto fue en el Palacio de Justicia de Higüey. La señora fue y le tiró los huesos de la hija, exigiendo que se haga justicia por la muerte de su niña de hace más de 10 meses. La niña fue encontrada ahogada en un balneario. Tras el incidente, su mamá, Mildred Correa, ha permanecido detenida o permaneció varias horas, pero luego fue puesta en libertad. Las autoridades le han ofrecido inclusive apoyo legal y psicológico. Vamos a ver, antes de irnos a la pausa, lo que nos muestra nuestro compañero Samuel Guzmán. Llena de impotencia, Mildred Correa se presentó al Palacio de Justicia de Higüey en la provincia de la Altagracia y esparció los restos de su fallecida hija. Andaba con un grupo y lo que salía no me ha dicho nada. Me tienen coño nada más estoy dando vueltas y mareándome. Yo soy la madre impotente. Creo que a mí no me duele haber sacado a mi hija de mi para yo poder llamar a la atención. Su inconformidad es porque ya ha transcurrido casi un año del deceso de su hija en circunstancias que le generan sospecha. El cuerpo de la adolescente reposaba en el cementerio municipal El Buen Pastor de esta provincia, desde donde fue retirado en circunstancias no especificadas para posteriormente ser trasladado por su madre en un bulto. Gracias al artículo 34 que le da la facultad al Ministerio Público de otorgarle un criterio de oportunidad a aquellas personas que por razones X cometen hechos punibles que son de menos de un año, como es el artículo 258 y 358 y 360 sobre la exhumación sin un permiso de un juez de un cadáver, pues conseguimos la libertad y gracias infinitamente a Dios la señora va a tener una defensa técnica que la va a apoyar en su proceso jurídico, del cual se siente impotente, licenciado Franklin Pinales y Bomar Quesada, que vamos a estar con ella hasta el final. Vamos a iniciar una investigación desde cero en cuanto a su caso y vamos a tratar de obtener justicia si ciertamente la niña murió en las condiciones que ella establece. Por el momento no le podemos decir nada, por el momento no. Las autoridades del Ministerio Público aseguran que la investigación sobre la muerte de la menor está en marcha desde el día de la tragedia. El reporte atribuido al médico legista actuante indica que la adolescente de 16 años de edad falleció como consecuencia de asfixia por inmersión mientras compartía con otras menores y 4 individuos solo identificados como Tecachi, Kanki, John y Juan Luis. Esto mientras compartían en el Salto de Anamuya de esta provincia de la Altagracia.
Hasta el momento no se ha establecido responsabilidad penal sobre las personas que acompañaban al adolescente cuando ésta falleció. Samuel Guzmán, CDN. Miren, una realidad dramática, yo podría bien emplear otros términos, pero lo voy a dejar ahí. Dantesca, macabra, lo que sea, dramática. Y es una manera de llevar a los primeros planos una situación de parte, seguro que sí, de una madre que se siente impotente, porque parte de su indignación está en que las personas que debieron ser investigadas o que fueron investigadas se encuentran en libertad. Y ella anda viéndolo todos los días en la calle. Son recursos que uno no critica necesariamente, sino que llama a que se preste atención a lo que está detrás, porque ella lo que está denunciando es al sistema de justicia y advierte que la muerte de su hija se podría quedar de ese tamaño. Me llama a la mente una señora, ustedes recuerdan que eso fue en el 2021, que Obra Pública le debía sus prestaciones. Y fue y se encueró una señora que no era Sí. Recuerdo el nombre, Wendy, porque me interesé por su caso, porque después ella montó un negocio. Fue al Palacio Nacional y se desnudó la señora. Un escándalo. Las prestaciones se las pagó Obra Pública a los 2 días. Y esa señora, ya que habían pasado como 9 meses, llegó a un nivel tal de desesperación que expuso su cuerpo para llamar la atención. Llamó la atención y le resolvieron. No sé cuál ha sido el destino del negocito que montó Wendy, pero cojo ese ejemplo de cómo la desesperación de una persona llega al punto que comentamos de la madre que sacó las osamentas de su hija del Camposanto y se la tiró a la justicia en el rostro. Continuamos con Despierta con CDN. Ahora nosotros a las 8:10 recibimos al magistrado Rafael Báez. Él es juez de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Lo hemos invitado para hablar de los avances e hitos alcanzados en el Poder Judicial durante el año que recién concluye y los retos, además, para este 2025 con miras a alcanzar el objetivo de una justicia moderna. A propósito del Día del Poder Judicial, donde se han dado, digamos que promesas importantes y se ha pasado balance de cómo ha sido el último año para el Poder Judicial. Bienvenido, magistrado. Buen día. Muchísimas gracias. Buenos días, doña Yulisa, doña Catherine, don Federico, don Nelson. Gracias por la invitación. Gracias. Muy a gusto con ustedes aquí. Podemos empezar por ahí mismo. ¿Cómo va el Poder Judicial? ¿Cómo va la Corte de Apelación con todo lo que se ha prometido y el balance que se ha pasado del Día del Poder Judicial? Mucha gente dice que tienen muchas oportunidades de mejoras. ¿Cómo pasan ustedes ese balance? Así es. El discurso del magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia el día 7 de enero, a propósito de la conmemoración del Día del Poder Judicial, se rindió cuentas al país sobre lo que hemos estado haciendo en este tiempo y sobre todo el punto fundamental, el tema de vencer la mora judicial. En este caso, la Suprema Corte de Justicia, como Tribunal Nacional, presentó números impresionantes con ya cerca de 48.000 casos resueltos desde junio del año 19 hasta el corte del año 24. Para los tribunales restantes de todo el país, hemos estado en un 73% libre de mora de los tribunales, lo que indica en algún modo que ciertamente hemos avanzado en esa parte que es tan interesante, el tema de la mora judicial, que tanto preocupa a nuestros usuarios. Magistrado, hablamos siempre, vemos en los titulares de los desafíos del sistema de justicia y de la crisis de la justicia, pero ¿cuáles son los desafíos o digamos los aspectos por mejorar en materia de los operadores de la justicia, de los jueces, de cómo se desenvuelven, de las condiciones financieras, de las capacitaciones de que son objeto? ¿Cómo podemos mejorar la calidad y la capacidad de quienes operan e imparten justicia? Los operadores de justicia vivimos permanentemente en una preparación, en una actualización a través de la Escuela Nacional de la Judicatura, que es el eje central de la formación de nosotros, los jueces y todos los servidores judiciales. De manera que el fortalecimiento de las capacidades de los jueces es permanente en nuestra institución. Por eso tenemos la escuela como eje central de todo lo que es la formación de los jueces y todo su personal. Sí, pero me refiero a las condiciones, digamos, o sea, un juez que está manejando la cantidad de casos que está manejando,
bajo incluso algunas veces presiones también mediáticas y por qué no decir, las condiciones laborales de la judicatura podrían ser mejoradas. ¿Qué aspectos, digamos, pueden ser implementados para simplemente contribuir a elevar la calidad de vida y la seguridad bajo los cuales los jueces pueden impartir justicia? Sobre ese punto, a partir de este primer trimestre del año 25, después de la evaluación de desempeño del año pasado, se producirá un movimiento de las escalas salariales de los jueces y servidores judiciales y evidentemente que las condiciones tanto de planta física como de equipos de los tribunales y de los servidores judiciales ha mejorado significativamente. Magistrado, quiero preguntarle ahí en la Corte las situaciones que ustedes deben estar advirtiendo, incluso en el tema de la carrera judicial, se habla de la calidad de los procesos, la manera en que se instrumentan, lo que los jueces tienen que recibir, a veces tienen que estar horas significativas conociendo de uno y otro caso y quizás eso también ralentiza pues la resolución en justicia y hemos hablado acá que bueno, el retardo procesal termina siendo una denegación de justicia. Háblenos de la experiencia que usted ha tenido al frente de este tipo de procesos y en qué medida la situación podría ser evaluada. Mire, desde el año 2022 iniciamos el plan de optimización del proceso penal con el propósito de reunir en una mesa multisectorial todos los actores del sistema de justicia con el propósito de socializar, discutir, planear, organizar las salidas de los procesos. Evidentemente que con esto se busca la aceleración de los procesos para tener resultados en un tiempo óptimo. Esa es la idea de ese plan y esa mesa multisectorial que funciona desde ese tiempo, en donde converge Procuraduría, Defensa Pública, jueces, y ahí vamos buscando soluciones a todas las problemáticas que enfrentamos a nivel nacional. ¿Y eso es lo que ha funcionado? Eso ha funcionado y eso ha permitido que hoy tengamos un 73% de tribunales a nivel nacional sin ningún tipo de demora. Magistrado, pero estamos hablando de muchos tribunales que todavía las condiciones físicas son bastante, bueno, deplorables, por decirlo de alguna manera. Vemos todavía que aquí se imparte justicia en un furgón. Sí. Y eso sigue siendo un reto pendiente. Además, esto hay que contrastarlo y entendemos que es tal y como usted lo señala porque es perfectamente verificable. Pero, ¿cómo recibe la población que se diga hemos avanzado en justicia, tenemos una mejora en la mora judicial, pero al mismo tiempo vemos casos como el de una mujer en Higüey hoy, ayer, en las últimas horas, que tuvo que sacar a su hija de una tumba, una cosa muy, muy triste, muy lamentable, porque ella sentía que la justicia no le estaba respondiendo, que nadie le daba respuesta. ¿Cómo hacer ese contraste, esa conexión con la gente para que no termine convirtiéndose en dos realidades, ¿no? Una realidad que puede ser palpable y verificable, pero una realidad que dramáticamente se nos muestra también a los ojos de todos? Bien, sobre esas dos preguntas vamos a responder primero. Sí. La parte de la infraestructura. Para este año, finales de este año, está prevista la inauguración de la ciudad judicial en la provincia de Santo Domingo, que es un edificio que alberga todas las jurisdicciones, el Ministerio Público, la Defensa Pública y todo el sector judicial en un solo espacio físico. Eso va a permitir que ya no tengamos que pasar audiencias en furgones, como se ha venido haciendo por la precariedad precisamente de espacio físico y de infraestructura que hemos tenido. También se inició el año pasado la construcción del Palacio de Justicia de Santo Domingo Oeste, que también es una obra que va en cierto modo a beneficiar a parte importante de esa población que está ubicada en ese sector. Ahora bien, sobre su segunda pregunta, por la información servida en los medios, se tiene conocimiento de que ese proceso está en fase de investigación y que ha sido judicializado. Que quizás haya andado con cierta lentitud es una situación que tiene que ver quizás con las dificultades para la investigación por la forma en que ocurrieron los hechos. Es una expresión muy dolorosa, muy triste, con un impacto social que llama la atención, que todavía estén ocurriendo cosas así tan lamentables y que esa expresión de impotencia y de dolor de esa señora pues haga llevar los restos de su hija a la puerta de un tribunal o de una fiscalía. Es muy lamentable, pero ciertamente incluso se ha visto en los medios representantes del Ministerio Público que ha dicho que el proceso está en una fase de investigación porque todavía dicen que hay unas condiciones muy extrañas en lo que lamentablemente esa niña perdió la vida. Bueno, son muchas de cal y de arena que hay en el sistema de justicia, de la infraestructura. Es portada en varios diarios el traslado Santo Domingo Este de los presos
altamente peligroso, el caso Pantera, pero una escalerita improvisada, una cosa... Sin la más mínima seguridad, porque aunque yo esté agachado y con casco, ellos lo que están expuestos a una visión hasta de 3 kilómetros. Pero bien, esas son de escala. La de arena, el corte de apelación, por definición es del mismo derecho, es que allí se va a apelar, a pedir algo de ya, que ha habido una sentencia o una decisión anterior. En ese caso es una parte ulterior del proceso. El magistrado Luis Henry insistió mucho en la tecnificación, en los avances, en la liberación de escollo burocrático. En la Corte de Apelación del Distrito Nacional se ve en la práctica. Ustedes manejan ya las sentencias, los expedientes, todo tecnificado. Obviamente que sí. Si usted hiciera una visita, nos girara una visita a la Corte de Apelación, podrá constatarlo. Primero, la digitalización, que es un hecho. En este año ya toda la jurisdicción civil a nivel nacional está digitalizada. El espectro digital está funcionando al 100% y para la jurisdicción administrativa por igual. La jurisdicción penal de la Corte de Apelación, que es a la que usted se refiere, es una jurisdicción que se encuentra actualmente al día. Es el tribunal a nivel nacional de cortes que tiene menos mora en el país. O sea, está prácticamente al día con todos sus procesos. Cerramos el año con números impresionantes también. Eso en cuanto a la mora, escúchame. Pero en el día a día, ¿ustedes tienen la agenda diaria a mano siempre de todos los casos? Así es, así es. Con recursos tecnológicos. Sí, la tecnología es un aliado fundamental en todo este proceso de desarrollo de la justicia dominicana. Cada juez tiene asignada una máquina de computadora y desde su ordenador puede trabajar, hacer sus sentencias. Somos la única institución del Estado que tiene firma digital. Nosotros podemos firmar de manera digital desde cualquier lugar, de manera que una decisión no puede retardarse porque falte la firma de un funcionario judicial, dígase juez. En este caso, hasta de nuestro propio teléfono podemos firmar una decisión. Magistrado, en el caso de las reclamaciones que hacían en años y meses anteriores, incluso de manera reciente, algunos jueces, tribunales colegiales y colegiados y no, de que necesitaban mejora de condiciones, que necesitaban, que estaban cortos de empleados, sobre todo en lo penal, jurisdicción inmobiliaria. ¿Qué ha pasado con eso y cómo se están manejando en este momento, si la demanda persiste? Mire, para la parte de las condiciones salariales de los empleados del Poder Judicial, habrá un aumento significativo en este año, como ya le había explicado al principio. Significativo, eso que va a ser bueno. Significa que los fondos asignados al Poder Judicial en este año se han incrementado y eso se va a traducir en un aumento salarial para los empleados en las distintas escalas conforme la Ley de Carrera Judicial y el reglamento salarial. Hay unos incentivos también que se han implementado para los empleados y jueces, que es una especie de bono por rendimiento que se estaba entregando 2 veces por año por un número límite de casos que se conozcan y se trabajen, pues había un incentivo económico. En este caso ya se va a estar haciendo cuatrimestral y no semestral, de manera que esos beneficios van a ir ampliándose también para los servidores judiciales y jueces. Pero como cuando dicen los jueces, porque son los mismos jueces los que han hablado, de que tienen poco personal, de que trabajan prácticamente días completos, de que trabajan fines de semana y que se hace de manera reiterativa la demanda de que los tribunales tienen poco personal, pero de una manera, digamos que especial, han bajado la mora judicial y a pesar de que tienen que trabajar 10 y 15 horas diarias, la mayoría de los jueces, que en su mayoría son muy comprometidos, ¿cómo han logrado bajar la mora judicial a pesar de tener poco personal? Precisamente se trata de eso, de optimizar el tiempo y los recursos. Esa situación de escasez de personal ha venido resolviéndose paulatinamente a medida que hemos ido identificando los lugares en donde más se necesita esos recursos humanos y eso ha ido perfeccionándose en el tiempo. Sobre los que trabajan los fines de semana, obviamente la jurisdicción permanente trabaja fines de semana. Eso es un tribunal especial, un juzgado de instrucción habilitado para los casos que llegan prima fase cuando son sometidos desde la Fiscalía. Magistrado, en esa línea de mi compañera Yulisa, la reflexión sería
y no es desde luego competencia solo del Poder Judicial, sino del Estado y de la capacidad presupuestaria del Estado. Necesitamos más jueces, necesitamos más juzgados, necesitamos más jurisdicciones para poder poner sobre la mesa más jueces que puedan contribuir, digamos, a juzgar de manera rápida y con celeridad todos los casos que se le presentan y poder también, de la perspectiva de que los jueces son seres humanos que tienen un horario de trabajo y no tienen que supeditar su horario personal al laboral. Sí, necesitamos más jueces, obviamente, pero el proceso de captación de jueces es a través de un concurso de oposición que realiza la Escuela Nacional de la Judicatura. Eso es un concurso que se realiza y luego de que ese concurso es aprobado, entonces las personas van 2 años a la escuela a un proceso de formación y luego entonces cuando están habilitados para impartir justicia. Un proceso riguroso porque la sociedad demanda de jueces capaces con no solo el talante ético necesario, sino también con la formación profesional de vida. Por eso la preocupación de la escuela por formar jueces con cierto nivel. Por eso el concurso a veces aspiran una cantidad y pasa a otra muy distinta porque las pruebas son muy rigurosas, pero es una formación tenaz, pero el producto es un magistrado acabado, preparado para integrar cualquier tribunal y resolver cualquier situación que se le presente. Magistrado Báez, quizás en demasiadas oportunidades y quizás con algún tipo de ligereza, pero también tratando de llevarnos de lo que hemos visto en los tribunales y sobre todo en el desarrollo de los procesos penales vinculados a casos de corrupción, uno advierte que las solicitudes de medidas de coerción solicitadas, por ejemplo, por los fiscales, casi siempre se van hasta la medida más gravosa, que es la prisión preventiva. Y esto es una discusión ya de hace mucho tiempo en República Dominicana, cárceles llenas de presos preventivos y en los casos de corrupción, en la totalidad de los imputados, la misma solicitud de medida de coerción para cada uno de los imputados, independientemente de la relación que tengan con el caso y de lo que puedan hacer estando en libertad provisional. ¿Cuál es su apreciación sobre esto? Al mismo tiempo que le hago otra pregunta, y es que se critica que los jueces casi siempre responden a la medida que solicita el fiscal en cuestión y no dicen, miren, para esto no vale prisión preventiva, hay otro tipo de medidas menos gravosas. Sí, una pregunta muy interesante. Larga. No larga, larga es la respuesta, sí. Diría muchas cosas. Pero primero decir que hay 7 medidas de coerción. Sí. La número 7 es la más gravosa, que es la prisión preventiva. Obviamente que la aplicación de la prisión preventiva ha estado desmesurada desde que se introdujo la nueva codificación procesal penal. Debemos decir que en muchos casos se aplica prisión preventiva, pero el plan de optimización del que le estábamos hablando al principio procura, en cierto modo, la concienciación de los actores del sistema para que conozcamos procesos con personas en libertad y sin necesidad de que la persona esté guardando prisión. La prisión preventiva no puede ser una regla, debe ser una excepción. Y en realidad la hemos convertido en regla porque hemos estado aplicando desmesuradamente este recurso de la prisión preventiva. Por eso se ha disparado la tasa de ocupación carcelaria impresionantemente y los resultados son todas las dificultades que estamos teniendo, porque eso se traduce como efecto dominó en un retardo procesal en los tribunales. Y precisamente con eso luchamos en la mesa multisectorial para evitar que esos tribunales estén también repletos de procesos. ¿Qué pasa? La codificación fue diseñada, concebida, vista para que los casos puedan resolverse en un gran porcentaje de manera alternativa, que haya salidas alternas al proceso y que no todos los casos deban ser judicializados. Esto significa que los hechos graves, los crímenes atroces, sí deben ser judicializados, pero hay algunos asuntos que pueden manejarse por otro tipo de alternativa, ya sea suspendiendo el procedimiento, suspendiendo la pena con algún tipo de beneficio y que las partes queden de acuerdo. Jueces de paz, etcétera. Eso sería una especie de justicia alternativa, justicia restaurativa. Pero el proceso penal ha venido aplicándose y entonces estamos judicializando todos los casos que llegan y por eso los tribunales están llenos de procesos. Eso desborda quizás la capacidad de operatividad de los tribunales. ¿Cómo anda la profesionalización, la capacitación de los magistrados? Si hay programas a ese respecto. Ahora vemos en el sistema educativo que los maestros están por ponerle al lado un tutor para cubrir su deficiencia. A nivel de la Corte de Apelación, ¿hay programas
Mire, no de la Corte de Apelación. A nivel nacional, la Escuela de la Judicatura trabaja con todos los jueces del orden judicial en todas las materias. Y es una constante, un ciclo constante de capacitación. Promueven cursos, talleres, incluyendo hasta maestrías, hablando de tercer grado ya, a nivel de formación y cuarto grado. Esto significa que la profesionalización de los recursos humanos en el Poder Judicial es una realidad desde hace mucho tiempo. ¿Y los avances a nivel internacional? ¿Hay actualización? Mire, nosotros vamos a tener en este año, en mayo de este año, vamos a tener la 22ª Cumbre Iberoamericana Judicial. Y en ella van a participar un sinnúmero de países y la República Dominicana será el epicentro de los retos de la justicia del futuro. ¿Hacia dónde queremos ir? 100, 0. 100% acceso, 0 mora y 100% transparencia. Ese es el futuro de la justicia. Ese es el enfoque del discurso del magistrado del día 7. Y eso es lo que estamos llevando como una especie de religión bajo la consigna de justicia al día para garantizar la dignidad de las personas. Magistrado, estamos justamente hoy en medio de la convocatoria al Consejo Nacional de la Magistratura. Hoy se supone que se tiene que hablar del reglamento. ¿Qué se habla entre los jueces de esta nueva convocatoria y cuál es la expectativa? Esas imágenes están en vivo. Miren las imágenes, eso es en este momento, en la convocatoria que se hizo para conocer el reglamento y llamar a las vistas de los próximos 20 días. ¿Tiene fotos suficientes? Quería hacer otra más. Quédate. Vamos. Son las imágenes de este preciso momento, 8 de la mañana cuando se dijo, son las 8:30, pero la convocatoria se hizo para las 8 de la mañana, cuando más temprano anunciábamos que había pautada esta vista para a partir de las 8 de la mañana, el presidente de la República, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y todos los miembros que componen este Consejo Nacional de la Magistratura, cuando se debe de conocer el reglamento para luego los aprestos de elegir al nuevo Procurador General de la República. Así es, esos aprestos son precisamente para el diseño final del reglamento, que luego será puesto en vistas públicas, o no sé si ya está en vistas públicas, para la elección del nuevo Procurador General de la República. En esa parte el Poder Judicial no toma partida porque eso es para elegir un procurador del Ministerio Público. Pero dentro del Consejo hay jueces, o sea, jueces eligiendo Ministerio Público. Sí, lo que pasa es que el Consejo de la Magistratura es un órgano constitucional que se conforma con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que 2 miembros del Poder Judicial, el presidente de la Suprema Corte y un juez de la Suprema Corte de Justicia. Hay muchas preguntas sobre eso. Hay un ingrediente del aparato judicial en el Consejo. Quiero saber qué piensan ustedes y si en ese consejo que ustedes tienen, en esa mesa de trabajo, les preocupa la población carcelaria. Finalmente, quienes mandan a los detenidos o a los prevenidos o a los imputados a estar presos, preventivos o condenados, son precisamente los jueces. La población carcelaria es supernumeraria. Las cárceles de República Dominicana ya no, hace años que ya no pueden recibir o no deberían recibir más personas. Y dentro de esas mismas cárceles hay ciudadanos que están pasados de la prisión preventiva y otros que están sin, como se dice comúnmente, sin que se le conozca causa. Y están simplemente ahí esperando ver el tiempo correr y que su vida pase por una ventana de una cárcel. ¿Ese tema se trata dentro del Poder Judicial? Ese tema en la mesa multisectorial constituye el eje central de la razón de ser de esa mesa. El tema de la población carcelaria es un tema preocupante y se trata con mucha frecuencia, prácticamente de manera permanente, debido a varias situaciones. Primero, desde esa mesa se gestiona la aceleración del conocimiento de las libertades de personas que ya han cumplido la pena, que están en privación de libertad y que está pendiente de conocérsele alguna multa o algo, y en un procedimiento expedito lograr que esa persona pues obtenga su libertad. ¿Qué hemos hecho desde el Poder Judicial? Nosotros montamos un tribunal in situ en el mismo penal de La Victoria, que es el que alberga quizás el 30 y tanto % de los privados de libertad a nivel nacional, y ahí tenemos un tribunal de ejecución de la pena
con una jueza de ejecución de la pena que trabaja directamente solamente con las libertades de penas cumplidas para evitar que personas que ya han cumplido su pena permanezcan en prisión sin suerte. Eso es por un lado. Por otro lado, el tema de la aceleración del conocimiento de los procesos en los juzgados de la instrucción. Hay 2 tribunales unipersonales importantes en todas las rutas del proceso penal, que son el juzgado de la instrucción, que es un tribunal unipersonal, y el tribunal de ejecución de la pena. Esos 2 tribunales, que son los que más carga tienen, porque son los que tienen que trabajar con las personas que están privadas de libertad, ya sea porque tienen una medida de coerción y ya en ejecución porque tienen algún tipo de condena. Pero sí estamos trabajando incansablemente en esa parte de la mesa multisectorial para evitar precisamente esas situaciones de el exceso de población penitenciaria y que personas que han cumplido continúen privadas de libertad, a veces por una multa hasta de 500 pesos. Magistrado, a nivel de arquitectura constitucional dominicana, ustedes los jueces imparten justicia en función de las leyes que el Congreso promulga y vigente. En esa lógica, con un código penal atrasadísimo, con muchos pendientes, con un código procesal penal con más de 100 artículos declarados inconstitucional y con un plazo de cierre de poder actualizarlo. Estas realidades, ¿cómo desde la mesa lo ven? ¿Han sido consultados por el Congreso? ¿Han puesto por papel cuáles son sus observaciones, sus sugerencias para hacer de esta realidad una oportunidad de mejora de la materia penal en la República Dominicana? Bien, el Congreso, el órgano legislativo, tiene un reto importante porque esa sentencia exhortativa del órgano constitucional se nos impone a todos los poderes públicos y debemos, desde el Poder Judicial, somos respetuosos de lo que decide el Tribunal Constitucional. En este caso, ha anulado una ley con todo su articulado y ha dado un plazo de 1 año para que se produzcan pues las correcciones del lugar y las mejoras que ellos señalan en su sentencia exhortativa. Ellos tienen una facultad especial como de legislador negativo para poder ordenarlo y en base a esa facultad lo han hecho. De manera que el reto es para que entonces el Congreso en ese plazo pueda pues promulgar una nueva ley. Recuérdense que esa ley es una ley de contrarreforma al Código Procesal Penal que se hizo en el año 15. Muchísimas gracias, magistrado, por habernos acompañado en esta mañana. Es el magistrado Rafael Báez, juez de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Que tenga feliz resto del día y gracias por acompañarnos en esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes por recibirnos. Nosotros muy a gusto aquí, con una muy buena acogida. Gracias por de verdad prestarnos su atención y escuchar el interés que tenemos como Poder Judicial, difundir e informar sobre los logros y los retos que tenemos. Agradecido de ustedes. Estamos a su orden. Bien, Jennifer Meléndez, abogada experta en inmigración, nos trae un tema interesante. Todos los miércoles, no sé si eso ha variado, llega un avión del Departamento de Justicia de Sigue Estados Unidos que trae a los deportados. Eso es religioso, eso no falla. Pueden ser 3, 5, 10, como 30. Vamos a hablar hoy con Jennifer de las opciones que puede tener una persona que está a tiro de hit, lista para ser deportada. Buen día, Jennifer. Buenos días, señor Henson. ¿Cómo está? Saludo ya a Catherine Julicia en el estudio. Y sí, muchos se encuentran a tiro de hit y este es un tema que causa muchísima preocupación ahora, sobre todo con Trump, que pues ha hecho todas estas promesas de empezar estas deportaciones tan masivas. Y vamos a hacer esa analogía en base a esta situación, que estamos a 5 días ya de que suceda, que realmente haya este cambio de mandato. Y pues todo el mundo muy nervioso, el WhatsApp de mi oficina pues no deja de recibir preguntas que qué vamos a hacer ahora que llega Trump. La realidad es que independientemente de que vamos a tener un cambio de mandato, no es que las personas que ya se encuentran en esa situación de deportación se le va a acelerar su proceso. Sí, definitivamente va a afectar el accionar de los jueces, porque lamentablemente por más que digamos que acá los jueces en materia de migración son independientes, eso no es cierto. Y yo no voy a, o sea, es mi opinión, puede ver que hayan otras personas que te digan que si hay una independencia, la realidad es que no es así. Muchas veces dependiendo de las decisiones que se hagan a nivel de decreto y las decisiones que haga lo que sería la Fiscalía de Migración, muchas veces los jueces se ven afectados. E incluso, sí es cierto que puede ser que le coloquen cuotas, ya que realmente el derecho migratorio es administrativo, se considera administrativo. Y sí se ve afectado por las decisiones que tome, pues vamos a decir, el Poder Ejecutivo. Pero eso no quiere decir que en un mes una persona va a ser deportada
o que su audiencia se va a cambiar. Sí, definitivamente las herramientas que podrían tener. Por ejemplo, cuando el presidente Donald Trump estuvo en su administración pasada, no se podían cerrar las deportaciones, los casos de deportaciones. Si eso sucede, puede ser que entonces las personas que puedan tener una opción de cerrar su proceso de deportación, se vea más o menos vetado, o puede ser que sea muy difícil cerrarlo, ya que puede que se limiten las razones por cuales se puede cerrar un proceso de deportación. El tema del asilo, la realidad es que la mayoría de las personas que se encuentran en la situación de deportación han aplicado asilo. Y el asilo es un tema que ha causado muchísima controversia, y sobre todo cuando Trump ha estado en administración. Ya, ¿qué sucede? Es que muchas personas han utilizado el asilo como una especie de, vamos a decir, de juego o de arma para que voy a aplicar mientras resuelvo mi situación migratoria. Y lamentablemente, debido al uso que se le ha dado, pues ha perdido bastante credibilidad. Y sí es cierto que probablemente si tú tienes un asilo pendiente, entonces te vas a ver en una situación compleja. Pero esa situación compleja no es que se va a reflejar de inmediato. Van a pasar meses e incluso puede ser años en que se vea la afectación de las personas en los procesos de deportación. Para cortar esto y decir que yo recomiendo definitivamente, si estás en un proceso de deportación, mirar otras opciones. Sí puede ser que se someta una petición familiar, sí puede ser que se someta una petición de un esposo o esposa de ciudadano. Estas serían, en esta situación ahora mismo en la que vamos a entrar en materia de migración, serían las soluciones. Un caso de asilo pendiente no es una solución sabia ahora mismo. Esto inclusive para personas que tienen un caso de asilo real. La realidad es que la tasa de aprobación de un caso de asilo es prácticamente cero. Entonces hay que prepararnos definitivamente para buscar otras estrategias, como los cierres administrativos por razones humanitarias. Si tenemos un familiar enfermo, también esto podría ser una opción para las personas que se encuentran en deportación. Y bueno, no quiero extenderme más. Si ustedes tienen algún comentario, una pregunta en el estudio, aquí estoy. Y recuerden siempre mis redes sociales, Migración Sin Fronteras 305. No, está claro, se reducen o se van a ver reducidas las opciones con Trump, pero pueden explorarse otras. Vamos a ver qué se ingenia la gente. Jennifer, gracias. Así es, ahora. Bien, esto se acabó aquí. Así es, 8:51 de la mañana, momento de decirles bye bye y hasta mañana, cuando será jueves entonces. Sí, administre bien, si le depositaron, administrelo bien.